¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 10 de julio, semana 14 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Este día tenemos como primera lectura al libro del Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 22. En aquel tiempo, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y a aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo: Si Dios está conmigo y me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios, y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 90. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré.
Jesús volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo: Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estas lecturas dan para mucho. Me llama profundamente la atención ver cómo en el libro del Génesis se narra todo el episodio de aquel famoso sueño de Jacob, en donde ve aquella escalera, aquella puerta del cielo, como la dice él, y los ángeles subiendo y bajando. Es como una muestra de lo que Dios siempre está haciendo. No es como algunos dicen por ahí, que Dios hizo el cielo y la tierra y después se fue de vacaciones y no se mete en nada. No, Dios siempre está trabajando. Dios está en perpetua actividad salvadora hacia nosotros, ángeles subiendo y bajando. Los mensajeros de Dios siempre están con mucho trabajo aquí en la tierra y están haciendo su trabajo. Y Dios se manifiesta a Jacob como el Dios de sus padres. Es muy interesante ver cómo Jacob, después de haberse robado una bendición, ahora anda como que escapando, y sin embargo Dios lo bendice. Y aunque Isaac no quiso bendecir a Esaú porque ya le había dado la bendición a su otro hijo, pues sin embargo Dios bendice a Jacob con una bendición que se extenderá a todas las familias de la tierra. Esto es muy, pero muy interesante. Así que recuerda, Dios siempre está en actividad. Dios siempre está mandando ángeles para que nos guarden en nuestros caminos. Y recordemos que Dios siempre está actuando en favor de nosotros. Él no está dormido. Él siempre está trabajando y siempre está donde tiene que estar. Dios no se oculta, Dios no se esconde, Dios no se escapa. Él está allí. Y saltando al Evangelio podemos decir casi exactamente lo mismo. Jesús estaba del otro lado del lago y ahora se viene hasta este lado porque sabía que tenía que estar acá, ya no en el otro lado. Porque Dios siempre está en actividad. Jesucristo está siempre en actividad a favor de nosotros y Él nunca está fuera de lugar. Él está donde tiene que estar. Y allí se producen aquellos dos milagros que los cuenta también no solamente Mateo, sino Marcos y Lucas, o sea, está en los sinópticos. Y lo cuentan con algunas pequeñas variantes y algunos pequeños detalles, unos menos, otros más, pero en base es el mismo relato. ¿Y qué nos narra? Dos mujeres, una de 12 años, una niña, la hija del jefe de la sinagoga, del principal, o sea, lo trata como príncipe, ¿no? Un hombre importante. Y una mujer muy enferma, también con 2 años de enfermedad de hemorragias. Esto debió haberla agotado. Realmente debía estar con una anemia terrible y muy débil. Pongámonos hoy, o pongamos la mirada hoy sobre esta niña. Muchas veces hemos puesto mucho la mirada sobre la mujer hemorroísa, ¿no? La que tiene estos flujos de sangre, que por cierto la hacían impura, y hacían impura a todo aquel que la tocara. Y ella estaba metida en medio de la multitud, tocando a todo el mundo. Esto era un problema, digamos, de pureza ritual muy grande, pero ella quería tocar a Jesús. Hubiera podido contaminar a Jesús con su enfermedad según las leyes judías, pero Jesús no se deja contaminar. Cada vez que tocamos a Jesús somos sanados, somos bendecidos. Pero poniendo la mirada ahora sobre la niña, esta niña estaba muriendo y hay un detalle muy interesante. Era hija única. Recordemos eso. Lo mismo pasó con el hijo de la viuda de Naín y lo mismo pasa con Jesucristo, el unigénito de Dios. Dios tiene una especial atención hacia los hijos únicos, porque vemos acá
cómo él va inmediatamente a auxiliar a aquella niña porque el papá se lo pide. Y es interesante darnos cuenta de quién se lo está pidiendo. Es un jefe de sinagoga, es un judío que había oído hablar tal vez de Jesús muchas veces, porque para llegar ante Jesús con la actitud con la que él llega, se necesita primero estar muy necesitado, tener un asunto imposible que solamente Jesús podía resolver y luego tener confianza en que lo podía hacer. Obviamente tenía que haber oído hablar de Jesús muchas veces porque la fe entra por el oído, la fe entra por aquí, hay que escuchar. Por eso es importante en la misa escuchar. Y dice que se postró ante él. Un judío que no es el de los seguidores normales, principal de la sinagoga, y se arrodilla, se postra y le dice: Señor, mi hija acaba de morir. En otro sinóptico no dice que acaba de morir, sino que está muy enferma. Y otros luego llegan diciéndole: tu hija acaba de morir, ¿para qué molestas al maestro? Sin embargo, aquí parece que Mateo lo presenta ya consciente de que su hija acaba de morir, pero dice: ve a imponerle las manos y volverá a vivir. Según Mateo, este hombre tenía fe suficiente como para creer que Jesús podía hacer un milagro, o sea, algo imposible, y al postrarse ante él reconoce de alguna manera su divinidad. Y Jesús no media palabra, no dice nada. Tal vez los discípulos se acordaron de lo que pasó con la resurrección o la resucitación de su amigo Jairo. En aquella oportunidad esperó 2 días para poder ir a donde estaba Jairo y ya enterrado. Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero en este caso va de inmediato porque conocía el dolor de este hombre. Y es que, como le decíamos, Dios siempre está trabajando y trabaja a nuestro favor y quiere consolarnos, quiere ayudarnos, quiere auxiliarnos. No es que Dios quiera dejarnos ahí víctimas de un dolor, de una enfermedad y no salir de ella porque, como me decía alguien hace poco, estamos pagando algo que hicimos en el pasado. No de esa manera. Dios no es cruel, es justo, pero no es cruel. Y Él siempre quiere darnos consuelo, consuelo. Jesús se levanta y lo siguió acompañado de sus discípulos. Por cierto, eran los 3 que siempre lo acompañaban, Pedro, Santiago y Juan. Y en este episodio, cuando Jesús llega a la casa y este hombre va seguramente con mucho dolor, con mucha tristeza, pero confiado, porque siempre da dolor que le digan: se murió tu hija única, solo tenemos una hija, diría él. Y como le decía, Dios tiene cierta predilección por los hijos únicos porque sabe que cuando un papá tiene un hijo único, una mamá tiene un hijo único, todo se centra en ese hijo. Todo el amor, todo el cariño, todo el cuidado, todo lo que tiene es para ese hijo único. Y si ese hijo único desaparece de la faz de la tierra, es un dolor terrible, como si la vida perdiera sentido. Este hombre estaría afligido al extremo. Y Jesús corre. Y cuando llega a la casa, ¿qué dice? Esta niña no está muerta, está dormida, porque ya estaban haciendo los ritos funerarios. Cuando muere una persona, ya estaban allí las que siempre se lamentan, los flautistas, el tumulto de la gente, las lloronas, todo aquello estaba allí ocurriendo. Y Jesús manda a callar y le dice: levántate, niña, a ti te lo digo. Aquella famosa frase, Talita Kumi. Y la niña se levanta y empieza a comer, según otro sinóptico, porque aquí no lo dice. Pero es interesante ver que no solamente le devuelve la vida, sino que no quedó ni rastros de la enfermedad que no la dejaba ni siquiera comer. Cuando te enfrentes a los imposibles, cuando estés ante una situación imposible, recuerda que solo Jesús puede hacer de eso que es imposible algo posible. Y eso se llama milagro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.